Gloria a Dios. Muy buenos días. Tengan todas y cada una de las personas que nos sintonizan, las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, a través de esta página que tenemos en Facebook Live, a través de nuestro canal que tenemos en YouTube, los que se conectan por las otras plataformas, sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, dirigimos el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, de la Comunidad Canaria de España, un lugar donde te puedes conseguir impartición y revelación de la palabra del Señor para su vida. Hoy es domingo 16 de febrero de 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio poder llegar una vez más a través de estas señales electromagnéticas, estas ondas hertzianas, a cada uno de sus hogares o el lugar donde usted pueda sintonizarnos, porque en algunas oportunidades han estado de viaje o han estado en algún transporte público y desde allí pues nos sintonizan, desde allí nos saludan, nos escriben, nos hacen comentarios y es para nosotros pues un inmenso privilegio que nos lleve a través de su teléfono móvil a todos y a cada uno de aquellos rincones a donde físicamente no podemos llegar. Por eso te invitamos a que tú los puedas buscar en las distintas redes con la nomenclatura del Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, para que usted nos pueda apoyar dándole un like, suscribiéndose a esa página, haciendo algún comentario o compartiendo este mensaje que nosotros impartimos de parte del Señor para que llegue hasta aquellas personas que usted sabe que lo necesitan. Amén. Gloria a Dios. Entonces, póngase cómodo, sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. El día de hoy nosotros vamos a continuar con la serie que ya hace aproximadamente 6 semanas comenzamos hablando acerca de la guerra espiritual y específicamente vamos a tocar el tópico de cuándo y dónde comenzó esta guerra de tipo espiritual. Hace aproximadamente 6 semanas, junto a mi amada esposa, nosotros a través de estas redes le comunicamos o hicimos público lo que el Señor estaba diciendo que iba a ocurrir en este año 2025 y dentro de ello pues el Señor nos comunicaba que va a ser un año de fuego, va a ser un año de lucha, un año de batalla espiritual donde el reino de las tinieblas iba a acelerar el paso, ese paso de maldad que muchos de nosotros hemos venido siendo testigos de lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo a través de fenómenos naturales, a través de estallidos sociales, a través de guerra entre naciones, a través de problemas entre bandas, a través de accidentes de todo tipo, caídas de aviones, a través de tsunamis, a través de la erupción de volcanes, como ocurrió en esta isla, y para usted de contar. Pero el Señor también nos decía que así como el enemigo iba a acelerar su paso o su carrera de maldad, Él también iba a abrir una ventana de misericordia en este año 2025 y iba a derramar gracia sobre gracia. ¿Ves? Porque las escrituras dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, Dios dijo que aquellos que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier catástrofe que se vaya a presentar en el mundo, pues Él iba a abrir una ventana de misericordia para que a través del perdón y del arrepentimiento
también pudiese tener o gozar del respaldo y la protección del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, en base a eso, comenzamos a tocar o a hablar acerca de el tema de la guerra espiritual. Lo vamos a invitar a que ustedes nos puedan buscar o sintonizar en las redes sociales con la nomenclatura Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, para que usted se ponga al tanto de los otros temas que hemos venido hablando, porque son temas interesantes que usted tiene que conocer. Y el día de hoy, pues nosotros vamos a hablar acerca de cuándo y dónde comenzó esta guerra de tipo espiritual. Y para ello vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, vamos a ubicarnos en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 17, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Génesis 3 del 14 al 17 de la siguiente manera. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, aquí se está refiriendo al engaño, a la trampa que le tendió al primer hombre y a la primera mujer, el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, quien a través del cuerpo físico de un reptil, de una serpiente, se manifestó al mundo físico y engañó al hombre, haciéndolo desobedecer a la orden que Dios le había entregado, cuando le dijo al hombre que no comiese del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que el hombre comiese de ese fruto, ciertamente moriría. Entonces, el príncipe de este mundo, el diablo, engañó al primer hombre y hizo que desobedeciera a Dios, y entonces Dios se manifiesta aquí y dice, por cuanto hiciste esto, le dice a Satanás, dice el Señor, maldita serás. Mire usted las consecuencias de confrontar al Dios vivo, al Dios real. Mire, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Una maldición que más nunca se podrá quitar el príncipe de este mundo. Sobre tu pecho andarás. Pareciese que la serpiente en aquel entonces no andaba sobre su pecho, sino que como que caminaba o tenía patas, pero parte o consecuencia de lo que había hecho, pues Dios le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, mire usted, subraya esa palabra, y pondré enemistad entre ti. Le está hablando aquí a Satanás, el diablo, y la mujer, la ayuda idónea que le había hecho al hombre. Y entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Ya usted ve ahora por qué, mujeres, ustedes tienen que entender que su principal enemigo es el diablo, es Satanás. Y miren de dónde viene esta enemistad desde el principio. Miren, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Eh? Porque la cabeza viene a ser el blanco fundamental para deshacerse o eliminar a un enemigo. Esta te herirá en la cabeza, una herida mortal, mas tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe usted lo que es el calcañar? Es la parte inferior de la planta del pie. Es decir, el Señor está diciendo, cuando tú ataques
a la descendencia de la mujer, es decir, que la mujer se iba a convertir en el instrumento que Dios iba a utilizar para traer a este mundo el Salvador de la humanidad. Estamos hablando de Jesucristo de Nazaret, y dice que la simiente del príncipe de este mundo le iba a dar una herida en el calcañar, es decir, una herida insignificante, porque el príncipe de este mundo creía que llevando a Jesús a morir en la cruz, se iba a deshacer de él o lo iba a sacar del camino, y resulta que eso fue una herida insignificante. Pero resulta que la respuesta de Jesús, la resurrección de entre los muertos, iba a ser un golpe gravísimo para el reino de las tinieblas, porque cuando Jesús resucita de entre los muertos, Jesús vence a la muerte, que era un espíritu, que era el arma más poderosa que tenía el reino de las tinieblas. Entonces Jesús vence a la muerte, vence al diablo, vence al infierno donde estaba en ese momento, porque las escrituras dicen que descendió 3 días y 3 noches a las profundidades del abismo, y entonces vence a la muerte, vence al diablo, vence al infierno, vence a los demonios, vence la enfermedad, vence la depresión, vence la pobreza económica, y para de contar. Y eso se convirtió en una herida de muerte, que hasta el sol de hoy, hasta este momento, el príncipe de este mundo no se ha podido quitar de encima. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Parece que la mujer iba a dar a luz sin tener dolor. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Es decir, tus proyectos, tus planes, tus deseos, todo va a tener que pasar por la decisión y la voluntad de tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Es decir, él tendrá la última palabra en todos tus proyectos, tus anhelos y lo que tú deseas aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la orden de no comer de ese fruto, y quien tomó la iniciativa, engañado por el diablo, para hacer lo contrario a lo que Dios estaba indicando, para desobedecer a Dios, fue la mujer. Entonces por eso Dios le dice: ahora todo lo que tú pienses, tus proyectos y tus deseos van a pasar por la voluntad y el deseo de tu marido. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces, este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para conversar acerca de este tópico que lleva por título: ¿cómo, cuándo y dónde comenzó esta guerra de tipo espiritual? Y podemos comenzar nosotros diciendo que al momento de terminar toda su creación, dicen las Sagradas Escrituras que Dios le puso límites, o puso límites entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y lo hizo con la finalidad de que nadie, escúchame bien, que no tuviese un cuerpo físico de carne y hueso como el de Adán y el de Eva, nadie que no tuviese un cuerpo como el de Adán y el de Eva pudiera irrumpir desde el mundo espiritual hacia el mundo físico, que era el que Dios estaba creando única y exclusivamente para beneficio de los seres humanos aquí en la tierra. Y es por eso que usted ve en ese pasaje del libro de Génesis capítulo 3 cómo Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, que es un ser espiritual, que se mueve en el mundo espiritual, para poder manifestarse en el mundo físico,
para poder interactuar con Adán y Eva, que era un hombre y una mujer de carne y hueso, que se movían en el hábitat que Dios le había creado, tuvo la necesidad de utilizar un cuerpo, ¿ves? Y es por eso que, como no habían más seres humanos, sino Adán y Eva, a quienes él quería engañar, pues se le ocurrió la idea de poseer el cuerpo de un reptil, de una serpiente, para poder manifestarse al mundo físico y poder conversar y poder engañarlos, como ya usted sabe o lo ha leído que ocurrió a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, es por eso que del mundo espiritual había un límite que Dios estaba poniendo o que Dios puso para poder manifestarse en el mundo físico tenía que hacerlo con un cuerpo físico, como todos, cada uno de los que nos movemos en este planeta, en el mundo físico donde nosotros estamos, donde convivimos el reino de los seres humanos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y parte de contar. Y asimismo, podemos poner el ejemplo de que Dios, las escrituras dicen que es un espíritu. Dios es espíritu, ¿ve? Y para poder manifestarse en la vida del hombre, para poder ayudar a salir al hombre del problema en el cual se había metido cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, para poder ayudarlo Dios a los seres humanos, necesitó también un cuerpo físico. Pero no hizo como Satanás allá en el huerto del Edén, que poseyó el cuerpo de un reptil, de una serpiente, para manifestarse al hombre, ¿no? Dios utilizó, como acabamos de leer en las Escrituras, el vientre de una mujer para poner dentro de ella una semilla de la cual iba a nacer lo que nosotros conocemos con el título de el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Para Dios manifestarse aquí al hombre, a los seres humanos en la tierra, pues necesitó también de un cuerpo físico, pero en este caso fue el de Jesucristo de Nazaret, porque Jesucristo es Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a partir de ese momento es cuando nosotros podemos observar a la luz de las Sagradas Escrituras a Dios, número uno, otorgándole al hombre un cuerpo físico de carne y de hueso que no conocía muerte, porque ese es otro detalle interesante. Dios le había dicho en ese momento, en las Sagradas Escrituras le había dicho al hombre que no comiese del fruto de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de ese fruto comiese, ciertamente moriría. Esto, lógicamente, nos lleva a pensar que si el hombre no hubiese comido del fruto de la sabiduría del bien y del mal, el hombre no hubiese conocido la muerte. El hombre hubiese vivido eternamente, porque la muerte entra precisamente como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva a la orden que Dios le había entregado. También podemos observar, en segundo lugar, a Dios proveyéndole al primer hombre y a la primera mujer una voluntad propia, o lo que conocemos como libre albedrío, para poder decidir entre una cosa y la otra. En tercer lugar, podemos observar cómo Dios le delega al hombre poder, dominio y autoridad para poder administrar correctamente toda la creación que Dios había terminado con sus propias manos. Y en cuarto lugar, podemos observar al hombre recibiendo la capacidad de poder tener comunión con su Creador. Es decir, la capacidad de poder hablar con su Creador. Usted y yo, los seres humanos,
tenemos esa capacidad que no tiene ni el reino mineral, ni el reino vegetal, ni el reino animal. Nosotros, el reino de los seres humanos, tenemos esa capacidad de poder comunicarnos y hablar con Dios. Entonces, desde ese mismo momento en que Dios terminó su obra maestra y le entrega facultades al hombre para gobernar y dirigir toda su creación, desde ese momento los seres humanos hemos estado viviendo tiempos de guerra, pero en la dimensión espiritual. Porque como les decía, la muerte física, la enfermedad, la depresión, la tristeza, la pobreza económica, la frustración, y para ustedes contar, aparecieron justamente después que Adán y Eva cayeron en la trampa del diablo para desobedecer la orden que Dios les había dado. Y como consecuencia de eso, Adán y Eva entonces perdieron, número uno, la vida eterna, porque si el hombre no hubiese desobedecido, el hombre hubiese vivido eternamente. Pero como consecuencia de su desobediencia es que el hombre conoce la muerte. Entonces, número uno, pierden la vida eterna. Número dos, pierde su comunión íntima con Dios, es decir, la capacidad de hablar, de conversar con Dios, porque a partir de ese momento se corta la comunicación entre Dios y el hombre, producto de su desobediencia. Y no es que queda cerrada toda la posibilidad del hombre conversar con Dios, porque a partir de ese momento, a través del arrepentimiento y del perdón, el hombre se podía reconciliar con Dios. Dios quiere conversar con el hombre, pero lo primero que Dios quiere escuchar es una oración de perdón y de arrepentimiento donde el hombre reconozca perdóname Dios, sí, yo reconozco que pequé delante de ti, Dios te perdona y de ahí en adelante pues se abre el telón de comunicación entre Dios y el hombre. Y en tercer lugar, el hombre pierde la capacidad de gobernar sobre el resto de toda la creación, porque Dios le había dado esa facultad de que el temor del hombre estuviese sobre toda la creación. Ahora el hombre, me refiero al ser humano, hombre y mujer, ven una cucaracha, se asusta, ven un ratón, se asusta, ven un gato, se asusta, ven un perro, se asusta, cuando al principio era al revés. El miedo de los seres humanos estaba sobre el resto de la creación. Amén. Entonces, a partir de ese momento, es cuando comienza para el ser humano todo lo que nosotros hemos venido llamando en este tema lo que concierne a la guerra espiritual, como leímos en Génesis 3, del 14 al 19. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el motivo de todo este conflicto que originó todo este combate, toda esta pelea, todo este conflicto que nosotros conocemos entre el reino de las tinieblas y el hombre? Porque de eso es lo que estamos conversando, estamos hablando. Y podemos decir que esto fue un altercado que no lo comenzamos nosotros los seres humanos, sino que fue un conflicto, escúchame bien, que tuvo su origen en el reino de los cielos, en algún lugar de la eternidad. Y fue un conflicto provocado por la rebelión de un ángel que había sido creado por Dios, llamado Luzbel, que significa ángel de luz, y que posteriormente se rebeló queriendo usurpar el poder y la gloria de Dios, y pasó a llamarse Lucifer, que significa ahora ángel cortado del reino de los cielos. Entonces, a partir de esa desobediencia del primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén, se origina este conflicto, y el mundo físico en el cual vivimos nosotros los seres humanos queda bajo los pies del mundo espiritual, donde se mueven esos dos reinos: el reino de la luz, gobernado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y sus demonios. Y la principal razón de esta batalla
consiste en que un bando lucha de mano de Dios para llevar a los seres humanos, cuando se vayan de este mundo, cuando se mueran, llevarlos hacia un hermoso lugar de paz y de tranquilidad llamado el reino de los cielos, mientras que el bando contrario lucha de la mano del diablo para llevar a los seres humanos hacia un horrible lugar de tormento llamado el infierno. Entonces, yo con todo el respeto del mundo le pregunto a usted, ¿de qué lado usted está peleando? ¿De qué lado usted está batallando en esta guerra de tipo espiritual? Porque si usted me dice que está de parte del bando del reino de la luz, entonces deje la criticadera, deje la señaladera sobre aquellos ministerios que prediquen el evangelio del reino. Deje de señalar, de criticar, de murmurar en contra de los que predican la expansión del reino de los cielos. Porque Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 30, dijo que el que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, el que está conmigo está a favor de la expansión del reino de los cielos, pero el que está en contra de mí, pues ese es el que va a atacar a los que expanden el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, tratemos de entender cuándo y dónde comenzó esta guerra de tipo espiritual. Y vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que fue el texto, el libro que utilizamos para comenzar nuestro servicio. En el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Miren lo que dice, presten mucha atención de aquí en adelante. Dice Génesis 1 del 1 al 2. En el principio, es decir, cuando no existía nada, creó Dios los cielos y después la tierra, en ese mismo orden. No fue la tierra y después los cielos, no. Primero fue el reino de los cielos y después fue que Dios creó la tierra. Y dice el 2, y la tierra, la que Dios había hecho, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este pasaje nos habla de lo que en teología sistemática se conoce con el nombre de la era preadámica, es decir, antes de la existencia del primer hombre y la primera mujer. Y este pasaje nos sugiere que aquí ocurrió algo muy extraño entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Génesis, donde nosotros podemos observar en este pasaje dos etapas. En la primera etapa nosotros podemos observar el proyecto o la obra que Dios había terminado con sus propias manos, porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero en la segunda etapa nosotros podemos observar cómo esa obra que había hecho Dios con sus propias manos había sido saboteada por un enemigo, y posteriormente vemos a Dios recomponiendo la tierra y sacándola del caos en el que alguien la había sumergido. ¿Vea? Porque Dios, todo lo que hace es bueno. Entonces sería una contradicción que después que en el versículo 1 dice que Él hizo los cielos y la tierra, en el 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no hace las cosas desordenadas y Dios no hace las cosas por hacerlas, sino todo tiene un propósito y una finalidad. Entonces, surge otra pregunta a la luz de este planteamiento que nos estamos haciendo. ¿Quién fue aquel que quiso perjudicar o sabotear el proyecto o la creación de Dios? Interesante la pregunta. Y miren, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que el responsable de este acto de sabotaje fue un ser inteligente que originalmente fue creado por Dios mismo, quien al principio
era un ángel bueno y tenía la responsabilidad de servir o de ministrar todo lo que tenía que ver con la adoración y la alabanza hacia Dios. Y que juntamente con otros dos arcángeles, como lo eran Miguel y Gabriel, estaban por encima del resto de toda la creación angelical. Ellos tres eran los que estaban por encima del resto de los ángeles. Pero ese ángel que inicialmente se llamaba Luzbel, que les dije que traducía ángel de luz, en lo último tomó la decisión de volverse malo, él mismo por su propia cuenta, y usurpó el trono de su creador, queriendo ser igual o superior a Dios. Y desde ese momento se rebela contra su Señor y se propuso en su corazón destruir todo lo que estuviese relacionado con Dios. Y por eso Jesús, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 10, dice o describe parte de la naturaleza de ese enemigo, de tu enemigo y de mi enemigo, cuando dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Vino para robar el deseo, el anhelo que hay en el corazón del hombre, de todo ser humano, de buscar de Dios. Cuando en el corazón del hombre nace ese anhelo, ese deseo, el diablo se lo roba inmediatamente. Vino también a matar, ¿a matar qué? A matar los proyectos, a matar las asignaciones, las tareas, los propósitos con los cuales usted y yo vinimos a este mundo, porque no vinimos por casualidad. Nosotros venimos aquí con una asignación específica de parte de Dios y nos corresponde a nosotros descubrir cuál es esa asignación, cuál es esa tarea. Robar, matar y destruir todo lo que relacione al hombre con Dios. Amén. Eso lo dijo Jesucristo de Nazaret en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, sigamos investigando aquí un poquito. Vemos o vamos a leer nosotros un momentico en el libro del profeta Ezequiel capítulo 28. Vamos allá al libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo Ezequiel 28 desde el 12. Ezequiel 28 del 12 al 19. Vamos a buscar aquí Ezequiel 28 del 12 al 19. Mira lo que dice Ezequiel 28 del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Preste mucha atención. Tú eras, tiempo pasado, porque ya no lo es, el sello de la perfección. Era casi perfecto. No es que lo era completamente, era casi perfecto. Lleno de sabiduría. ¿Ve? Por eso dice un refrán por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero sabe, tiene sabiduría. Y acabado de hermosura. Algunos lo pintan como una calavera con un vestido de negro, con un hacha en la mano, no. Él se disfraza como ángel de luz, dice la palabra del Señor. Versículo 13. En Edén, subraye, en Edén, mire usted, en el huerto de Dios estuviste. Esto quiere decir que antes de que existiera Adán y Eva, ya Dios en el huerto del Edén había recibido un huésped que se llamaba Luzbel. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eso tenía, mire, cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fíjese usted, de eso estaba confeccionada su vestimenta.
Dice, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese, de su cuerpo emanaba música. Para los que les gusta la música, a todos nos gusta la música, tenemos que afinar el oído qué tipo de música estamos escuchando. Porque esta es una herramienta que utiliza el príncipe de este mundo para introducir mensajes subliminales en la mente del hombre. Es decir, que inconscientemente el hombre le está prestando su oído a una música, a una canción, pero no está utilizando la mente y no está descodificando o interpretando el mensaje que viene oculto a través de esa música. Y hoy día usted se pone a, sin tener mucha sabiduría, sin tener mucho entendimiento, usted se pone a anotar las letras de las canciones y la gran mayoría te llevan a la inmoralidad sexual, a la rebeldía, a la incredulidad, y pare usted de contar. Y sin querer queriendo, usted le está prestando su oído al príncipe de este mundo que te está introduciendo subliminalmente un mensaje aquí en la mente que con el paso del tiempo te va a llevar a hacer específicamente lo que decía la letra de esa canción. ¿Aló? Están allí todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, quedamos en el 29. Estábamos en Ezequiel 28:12. Perdí la cita aquí. Ajá. En el 13. Dice el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ese era el Edén. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, esto es decir, un límite que se halló en ti, maldad. Cuando entra esa maldad en la mente y el corazón del hombre, cuando el hombre consiente pensamientos que van en contra de los principios de la palabra del Señor. Por eso, amigo, amiga que me estás escuchando, que me estás observando a través de estos medios, es muy importante que nosotros reflexionemos, que nosotros estudiemos, que nosotros escudriñemos la poderosa palabra del Señor. Porque por eso fue que Jesús dejó escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente es trabajar, no solamente es vestir, no solamente es comer en este mundo. Eso es bueno, comer, dormir, vestir, pero dice que por encima de todas esas cosas está el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que se va a convertir en una referencia para nuestras vidas, es la que nos va a impedir nosotros practicar aquello que desobedece o desagrada a Dios, aquello que voluntariamente nos lleva a abrirle puertas al príncipe de este mundo, el que te ataca, el que te destruye, el que pone enfermedades, el que pone depresión, el que pone problemas, el que pone adversidades en la vida de las personas, de los seres humanos. Pero cuando legalmente el hombre le otorga ese derecho, ¿cómo? A través del desconocimiento de la palabra del Señor o a través de la rebeldía y la desobediencia, porque algunos, conociendo lo bueno, hacen lo malo. Y Dios dice en su palabra que el que conoce lo bueno y hace lo malo, le es contado por pecado. Amén. Entonces, dice el 16,
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Fue desheredado, fue echado de todo lo que lo vinculara con las cosas de Dios. ¿Sí? Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso nos conviene, por más conocimiento que tengamos, por más estudios que tengamos, por más metas que hayamos alcanzado, por más propiedades que nosotros disfrutemos aquí en la tierra, por encima de todo, necesitamos ser humildes de corazón. Aló, gloria a Dios. Entonces, dice, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto se va a cumplir según lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, cuando la muerte, el Hades, los demonios sean llevados delante del trono de Dios y sean juzgados, cada uno de acuerdo a lo que hayan hecho, y van a recibir su recompensa en ese momento. Amén. Entonces, esto es un tema muy interesante, muy importante, pero que voy a dejarlo hasta acá, porque ya se me acabó el tiempo. Lamentablemente, el tiempo vuela, el tiempo corre, no nos perdona el tiempo, ¿verdad? Pero es tan interesante esto que no me gustaría darle un mateo y ya, y dejarlo hasta aquí. No, vamos a dejarlo para la próxima semana. Continuamos con este tema. ¿Cuándo y dónde comenzó esta guerra de tipo espiritual? Usted va a saber entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, el origen, dónde se originó todo este conflicto, todo este problema, para que nosotros estemos apercibidos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y sepamos cómo defendernos en las manos del Señor. Amén. Entonces, me quiero dirigir hacia las personas que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret y que no por casualidad te encuentras escuchando en este momento este mensaje que está saliendo en vivo y en directo por nuestra página de Facebook Live, y te pareció súper interesante, pero te sientes como indefenso ante una maquinaria tan demoledora como lo es el reino de las tinieblas. Pues yo vengo a decirte que hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino a este mundo y venció al reino de las tinieblas, venció al diablo, venció a la muerte, venció al infierno, venció a los demonios, venció a la depresión, la tristeza, los problemas económicos, y para de contar, y nos brinda su protección, su cuidado, para que nosotros en este mundo podamos cumplir con nuestra asignación, con nuestra tarea, con el propósito con el cual vinimos, y podamos reconciliarnos nuevamente con el Señor. Entonces, si usted me ha entendido este mensaje y nunca has tenido esa experiencia con Jesucristo de Nazaret, te voy a invitar que allí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojitos, puedas abrir tus labios y repetir conmigo esta oración corta y precisa que dice así: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador.
Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia del corazón, te felicitamos porque ahora la palabra del Señor en Juan 1:12 dice que te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y ahora como tal, tienes el privilegio de poder conversar con Dios, de comunicarte con Él, de presentar delante de Él tus necesidades, tus problemas, tus adversidades y contar con el respaldo del reino de los cielos en tu vida. Si no tienes una iglesia, si no tienes un lugar donde puedas reunirte, donde te puedan enseñar o a interpretar correctamente los principios de la palabra de Dios, nosotros te invitamos al Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, para que te conectes con nosotros a través de estas plataformas, a través de las redes sociales, y nosotros de esa manera poder impartir sobre ti lo que el Señor nos ha permitido que nosotros conozcamos de la revelación de su palabra. Amén. Entonces, es para nosotros un inmenso privilegio poder haber compartido con cada uno de ustedes allí en esos lugares, en su hogar, en su lugar de trabajo, o en algunos en algún transporte público o en su transporte privado, pues para que usted de esta manera pueda recibir revelación de la palabra del Señor. Entonces, sin más a que hacerle referencia, los invitamos para la próxima semana a esta misma hora, 1:00 p.m, hora canaria, en este mismo lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde.